A partir de ahora vamos a llevar lo que va a ser los temas. Los temas los voy a subir en este día. Estoy esperando que me garanticen el calendario académico. Yo ya tengo los temas, eso también lo voy a compartir con ustedes. Lo que vamos a llevar durante toda el tiempo que vamos a llevar esta asignatura ya. ¿Qué contenidos vamos a ver? Para lo cual voy a compartir la pantalla. Ya, entonces a tomar en cuenta ya, lo he dividido en tres. Por el momento esto es lo que precisamos ver. Hoy vamos a ver lo que es la comunicación y el lenguaje ya. Dentro de la comunicación y el lenguaje está la lectura como un punto clave y preponderante para esta materia. Están los fundamentos de la Real Academia Española. Vamos a indagar y ver qué es la Real Academia Española y cuál es su importancia, ¿no? Las características lingüísticas para escribir correctamente, escribir bien. La oratoria vamos a dar algunos conceptos básicos para que más adelante vayamos ya preparándonos para lo que va a ser este punto, que es muy importante, esta lección. Y voy a hablar acerca del discurso, ¿ya? Lo que implica el discurso, la gran relevancia que ha tenido el discurso a lo largo de la historia con grandes personajes, ¿no? Ya sea en el área política, ya sea en el área religiosa, ya sea en el marketing. Voy a compartir algunos videos de algunos discursos que han sido considerados tal vez los mejores de la historia, ¿ya? Entonces vamos a ver y vamos a rescatar por qué son tan relevantes, ¿ya? Además de ello, luego vamos a ver, todo esto va a ser pasado a ustedes a través de las diapositivas que se va a subir eh, en la plataforma para que usted pueda descargar, pueda estudiar para los previos exámenes que vamos a tener más adelante. Entonces, todo lo que veamos acá es lo que va a ingresar a los parciales, ¿ya? Tal vez una gran mayoría recientemente ha acabado el colegio y hay que tener en cuenta que, bueno, la educación superior ya es otro modo, ¿no? En el cual ustedes tienen que tomar apuntes, tienen que estar atentos, y lo único que hacen al momento de estudiar las diapositivas es retroalimentar o recordar lo que vemos en clase, ¿ya? Entonces, por eso preciso que tengan tal vez un cuaderno ahí, vayan escribiendo, pero si no fuera así, no se preocupe, al final les voy a pasar la diapositiva, ¿no? Todo esto va a ser pasado ahí en plataforma. Fundamento de la presión escrita, la redacción, documentos administrativos, cómo saber elaborar documentos administrativos, documentos académicos, la narración, el ensayo, el artículo, ¿no? Cómo saber hacer un ensayo, cómo saber hacer un artículo, cómo poder distinguir estos aspectos, ¿no? Del lenguaje, la ortografía, la gramática moderna, la bibliografía. Es necesario siempre partir de un fundamento, ¿no? Tener una bibliografía, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que diferencia a los intelectuales, a las personas que opinan con fundamentos? Que ellos siempre están partiendo de una base, ¿no? Que lo que dicen no es su opinión personal, no es una opinión subjetiva, sino que ellos están partiendo de una base, ¿no? Se están aferrando ya sea a la ciencia, ya sea al campo filosófico, ya sea eh, al campo científico, pero ellos están plasmando una idea que no solamente es de ellos, sino ellos han recurrido a los expertos en la materia para poder proceder en su argumento, ¿no? Hoy en día vemos que en la televisión, ya sea autoridades o personas, todos podemos opinar, ¿no? Somos libres de opinar. Pero nuestra opinión no define que sea una verdad, ¿no? Para consolidar una verdad hay que tener fundamentos.
Y para tener fundamento hay que partir de una base, ¿no? Hay que respaldar lo que decimos, ¿no? Y imagino, y estoy seguro que ustedes toda su vida van a tener que partir de fundamentos para poder destacarse en el área jurídica, ¿no? Entonces es necesario saber esto, ¿no? La bibliografía es importante, ¿no? Cuando uno escribe un libro, tiene que citar autores, o escribe un artículo, citar autores relevantes que han indagado sobre esa investigación, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Entonces existen muchos expertos. Entonces eso me transforma en una persona seria, en una persona académica, en un intelectual, ¿no? El poder partir de fundamentos. Es lo que hoy en día la sociedad no hace, ¿no? ¿Por qué? Porque carece de lectura, porque carece de investigación, porque evidentemente ignoramos toda esta realidad, ¿no? Entonces es algo que vamos a analizar más adelante detalladamente. Además, los fundamentos de la expresión oral, ¿no? El, 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 el arte de poder hablar en público, la ética que hay que tener en el lenguaje, las expresiones faciales y los gestos, ¿no? Los ademanes, ¿no? ¿Qué importancia tiene el poder utilizar los gestos, ya sea faciales, ya sea los gestos de las manos, al momento de hacer una exposición, ¿no? Al momento de argumentar algo, ¿no? ¿Qué poder de convencimiento tiene todo esto? El momento de, también vamos a ver la argumentación, ¿no? La argumentación implica el debate, implica las falacias que a veces hay, ¿no? Que a veces nosotros repetimos ciertas falacias sin darnos cuenta, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son las falacias para que uno sepa debatir, ¿no? Hay que saber en qué consiste el debate, cómo lo veían los griegos en tiempo antiguo, ¿no? Recordemos que la ciencia jurídica, el derecho, emana prácticamente de la Grecia antigua, luego se va a plasmar también en Roma. Entonces, y eso tiene que ver mucho con la filosofía, ¿no? La filosofía ha dado la posibilidad a que hoy en día podamos tener la política como el ejercicio del poder, tengamos el aspecto jurídico con las leyes. Entonces necesitamos saber, ¿no? Cómo percibían el debate y todos estos detalles, especialmente en la historia, especialmente los griegos, los romanos, ¿no? Lineamientos de persuasión, cómo persuadir a un público, ¿no? Ya sea individual, ya sea general, cómo saber convencer, ¿no? El poder de convencimiento, las palabras tienen un poder, eso lo vamos a ver hoy en los discursos. Y la psicología en la expresión corporal, ¿no? Vamos a ver algunos peldaños psicológicos de cómo analizar a una persona en base a su desempeño corporal, ¿no? Cómo poder analizar su conducta, su forma, a través de sus gestos, y es algo que es importante, ¿no? Entonces, esto vamos a tomar en cuenta, ya todo esto va a ser proporcionado en el transcurso de estos días, se va a ir subiendo, vamos avanzando un tema, voy subiendo a la plataforma, y entonces de esa forma vamos a ir trabajando. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? Ya. Entonces, lo que consiste el tema de evaluación es que entiendo que no solamente en mi materia, sino en todas en general, ya se les habrá explicado, el primero y el segundo parcial tienen un total de 25 puntos, ¿no? Y el examen final tiene algo de 35, ¿no? Pero hay 15 puntos que ustedes se van a ganar en base a trabajos prácticos, algún trabajo que yo deje, se van a ganar también con la asistencia, se van a ganar con el tema de las cámaras. Entonces esos 15 puntos yo les pediría que ustedes lo aseguren porque en la universidad es clave, ¿ya? Todo puntaje es importante en la universidad. Entonces, esos 15 puntos suma lo que es puntualidad, participación, práctico. De esa forma vamos dividiendo los 15 puntos, ¿ya? Entonces, 3 exámenes, algún práctico, alguna tarea que se les va a dar, se les va a ir proporcionando en la plataforma, por eso es necesario que ustedes vayan manejando su plataforma, ¿ya? Hemos entrado a una era digital, a una era virtual, y entiendo que acá la mayoría son jóvenes y tienen incluso mejor conocimiento que nosotros los docentes, ¿ya? Entonces,
que esto sea un hábito, ¿no? Que podamos adaptarnos. Hoy nos toca estar en clases virtuales, seguramente más adelante volveremos al ámbito presencial, pero mientras estemos en esto, hay que adaptarnos y hay que aprovechar lo que la tecnología nos ofrece. Eso en cuanto al temario de los temas que vamos a ir viendo ya. Hoy vamos a ver esto, la comunicación y el lenguaje. Para ello vamos a entrar ya rápidamente a lo que es el avance y luego se les va a ir pasando las diapositivas en el transcurso de hoy o mañana voy a estar subiendo para que usted ya el fin de semana, si viene un fin de semana largo, ¿no? Entonces usted pueda ir aprovechando. Sí, es verdad, Alexander, la plataforma no está habilitada, pero entiendo que en estos días ya lo va a estar. Una vez ya esté, yo voy a estar subiendo ya. Voy a estar subiendo los contenidos. Y también voy a estar subiendo algunas indicaciones en cuanto a la materia. Gracias por el aporte. Voy a compartir ahora. Además de esto, esta clase está siendo grabada y al finalizar, si alguien quiere volver a ver la clase, ¿no? También ese link va a ser subido a la plataforma para que ustedes puedan ir y puedan volver a ver la clase, ¿no? Puedan retroalimentar tal vez los contenidos que vamos a ver en esta mañana. Muy bien. La comunicación y el lenguaje, ¿ya? El poder emplear el lenguaje nos sirve como un mecanismo importante que es la comunicación, ¿no? La comunicación es aquello que une la sociedad. ¿Por qué somos una sociedad? Porque vivimos en conjunto de personas, ¿no? El ser humano es analizado desde su conducta por la psicología, es analizado desde sus raíces por la cultura, las etnias por la antropología. Es analizado como una persona que a veces tiende a adorar, y en eso se encarga el campo teológico. Es analizado en conjunto como sociedad, y en eso se encargan los sociólogos. Es analizado por su pasado, y eso se encarga la historia. El ser humano es regido por leyes, y eso se encarga las ciencias jurídicas. Entonces el ser humano es el centro de este mundo, ¿no? Pero vive en sociedad. Y al vivir en sociedad hay algo que nos une y se llama la comunicación, ¿no? Si no tendríamos la comunicación, no podríamos afianzar y ser una sociedad, ¿no? Es la comunicación la que nos permite, por enlazar diálogos, crecer a nivel cultural, social. La comunicación es indispensable, ¿no? Entonces la comunicación tiene parámetros, tiene lineamientos, y es necesario analizar eso. Pero definir el lenguaje, un término básico, ¿no? El lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con las demás mediante signos orales, escritos, gestuales, mímicos, simbólicos, etcétera, ¿no? El lenguaje es una actividad humana, ¿no? Que nace con el hombre, que solo a él le pertenece y que le permite comunicarse y relacionarse al poder, expresar y comprender mensajes, ¿no? Entonces el lenguaje es una capacidad que todos tenemos, ¿no? Incluso, bueno, hay personas que nacen con una discapacidad auditiva, ¿no? A mí me tocó trabajar en educación especial, en el Centro Niño Jesús, acá en el Centro de Personas No Videntes también, ¿no? Pero se adaptan a un sistema, ¿no? Para que ellos puedan comunicarse. Por ejemplo, las personas no videntes aplican el sistema Braille, ¿no? Que es una forma de escritura para que ellos puedan comunicarse, ¿no? Las personas auditivas hablan a través de un lenguaje de señas, ¿no? Entonces son lenguajes inclusivos que permiten que pueda haber la comunicación, ¿no? Porque la comunicación es lo que nos une, nos vitaliza, ¿no? Por eso debería ser necesario que todo funcionario público, todo profesional tenga base para poder comprender lo que es el braille o el lenguaje de señas, ¿no? Porque imaginémonos todo, encontrar una persona que se ha perdido, ¿no? Y no puede hablar, pero nos habla en su lenguaje de señas, y si nosotros no le entendemos, no vamos a poder ayudarle, ¿no?
Entonces debería ser necesario, como en otros países, que ya sea la policía, los funcionarios públicos, puedan dominar esto, ¿no? Porque el lenguaje es lo que nos une y la comunicación es lo que nos permite intercambiar ideas y buscar el progreso día a día del desarrollo humano. Entonces, es importante tomar en cuenta que para que nuestras ideas sean plasmadas, eh, podamos tener un lenguaje natural, ¿no? Para que nuestras ideas sean entendidas, podamos saber hablar correctamente, ¿no? Un líder se destaca porque sabe expresarse claramente y se hace entender las ideas que él quiere hacer llegar a las personas que tiene al mando, ¿no? Entonces el lenguaje tiene un poder especial, ¿no? El poder hablar correctamente nos va a garantizar seguramente poder afianzar nuestro liderazgo en el campo profesional que tengamos. Y entonces el lenguaje es algo que nos permite, ¿no? Poder vivir en sociedad. Es ese detalle, ¿no? Es algo que nos distingue con los animales, por ejemplo, ¿no? Además de la razón, porque nosotros somos seres racionales, ¿no? Nosotros sabemos distinguir lo que es la moral, por ejemplo, ¿no? Ya ahí ya está almacenado en nuestra naturaleza aquel sentido que nos dice qué es bueno y qué es malo, ¿no? Yo sé que si veo a una persona por la calle y la agredo físicamente, estoy haciendo mal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ustedes abren la puerta, ¿no? Y sale su mascota, el perro, y ve al perro del vecino? Muchas veces tienden a pelearse, ¿no? Porque el animal actúa por instinto, ¿no? No tiene la capacidad de raciocinio. Pero a veces cuando los seres humanos actúan con violencia, ¿no? Ya sea cuando estamos enojados y nos vamos a los golpes, actuamos también por instinto, ¿no? Por impulso, ¿no? Pero por lo general las personas somos seres racionales, ¿no? No actuamos como animales. Es por eso que la moral nos permite distinguir lo que está bien y lo que está mal. A menos que haya un problema psicológico, ¿no? Haya una deficiencia psicológica, un problema mental, que muchas veces se da en los psicópatas, que ellos ya han perdido esa sensibilidad y esa distinción entre definir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y es por eso que los psicólogos, los psiquiatras se encargan de estudiar la conducta humana, ¿no? Pero está en la naturaleza de cualquier ser humano saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y a eso se llama moral. Entonces, es algo que el ser humano es un ser racional, es lo que postula la filosofía, y que eso nos permite poder crecer, ¿no? Es el pensamiento lo que nos permite crear nuevas cosas. Si hoy tenemos un teléfono automóvil, hoy estamos con una computadora conectada, hoy miramos a nuestra sociedad y hay automóviles, hay motocicletas, hay edificios, es todo en base al pensamiento, ¿no? Alguien lo ha tenido que pensar para crear. Es el pensamiento lo que nos lleva a la creación de nuevas cosas, ¿no? Es la mente humana. Y es lo que nos hace diferente a los animales. A pesar de que algunos biólogos, algunos expertos que están con los animales, aseguran que los animales, hay muchas cosas que nosotros debemos aprender de ellos, ¿no? En algunos casos muestran algunos indicios de raciocinio, ¿no? Cuando vemos que defienden a sus crías, cuando decía el filósofo Friedrich Nietzsche, ¿no? Habría que aprender de los animales que ellos no son gobernados por cualquier persona, ¿no? El líder de la manada tiene que ser el más fuerte o el más inteligente, ¿no? Pero a veces los seres humanos no elegimos bien democráticamente a nuestras autoridades, ¿no? A veces no nos gobierna el mejor o el que esté más preparado, ¿no? Entonces Nietzsche decía, habría que aprender algunas cosas de los animales, ¿no? No habría que subestimarlos tanto, a pesar de que el ser humano, el hombre, es un ser racional. Entonces el ser humano es un ser racional y para ello tiene el lenguaje como mecanismo clave, ¿no? El lenguaje le permite expresar sus ideas, le permite conectarse con sus pensamientos, con lo que tiene en la mente, lo puede plasmar a través de sus palabras, la comunicación tanto verbal como escrita, ¿no? Entonces tiene que haber una conexión entre lo que pensamos y lo que decimos, ¿no? ¿Se dan cuenta que es importante? ¿Por qué los sistemas educativos en otros países, ya sea Islandia, ya sea los países nórdicos, Suecia, Noruega,
están catalogados como los mejores sistemas educativos, porque bueno, allá inducen al pensamiento crítico, ¿no? Más que exigir al estudiante que obedezca, que cumpla, allá se le dice que él pueda crear nuevas cosas, ¿no? Se analiza el perfil del estudiante y se ve para qué es bueno, ¿no? Porque al final cada uno de nosotros somos buenos en algo, la cuestión pasa en cómo descubrirlo, ¿no? Y si tú eres bueno en algo, tú vas a saber hacer un buen trabajo, ¿no? Y si haces un buen trabajo, estás aportando a la sociedad. Y si haces un buen trabajo, vas a ser feliz, vas a ser exitoso. Es por eso que en esos países los profesionales trabajan en sus áreas, ¿no? Porque ya desde el colegio se los va preparando, ¿no? Pero ¿a qué se los impulsa? A que ellos sean pensadores, ¿no? Porque a través del pensamiento puedan crear nuevas cosas. Y eso se llama el modelo de pensamiento crítico, ¿no? Entonces tiene que haber una conexión entre lo que decimos y lo que pensamos. Muchas veces no hay esta conexión y por eso no nos dejamos entender, ¿no? Muchas veces expresamos nuestras ideas por expresar, a veces no empleamos la razón. Cuando estamos enojados, nos discutimos con alguien, decimos cosas que luego nos lamentamos, ¿no? Porque hemos actuado por instinto, por impulso. Pero, queridos jóvenes, nosotros somos seres racionales. El ser humano es un ser racional y tiene como armamento letal el lenguaje. Que si sabe dominar el lenguaje, va a saber escribir correctamente, va a saber expresarse correctamente. Es el lenguaje lo que nos permite vivir en sociedad. Características del lenguaje, ¿ya? Acá estoy voy poniendo algunas cosas que son básicas, pero que vamos a ir desglosando, ¿ya? La comunicación oral posee una transmisión irradiada y recepción dirigida, ya que la emisión de la señal sonora está orientada hacia el oyente, ¿no? Admite pausas y vacilaciones o que la expresión no sea tan fluida como en la comunicación escrita. Posee una evanescencia rápida, pues a diferencia del lenguaje escrito que permite dejar un registro, el lenguaje oral se pierde rápidamente. El lenguaje oral es una transmisión más natural, pues, ¿no? Porque a veces cuando nos expresamos, lo estamos haciendo de manera fluida, ¿no? Aquel que tiene la capacidad de improvisar es aquel que domina la oratoria, ¿no? Si tú tienes la capacidad de improvisar, eres una persona que domina oratoria. Es decir, te pueden plantear un tema, ¿no? Obviamente que tienes que tener cultura general, tienes que ser una persona preparada y todo eso te da el condimento de poder improvisar, ¿no? Porque la improvisación es ser natural. Por eso hay algunas escenas del séptimo arte del cine que salen de manera improvisada y son las escenas más épicas, ¿no? Porque son totalmente naturales. Entonces, en la comunicación oral uno expone con mucha naturaleza, ¿no? Sus ideas, sus argumentos, con mucha fluidez. A diferencia del lenguaje escrito, ¿no? Que acá ya pensamos, ¿no? Lo que vamos a escribir, ¿no? Y entonces a veces se nos recomienda incluso, si tenemos buenas ideas, escribirlo, ¿no? Porque la mente, la memoria es frágil y suele ser a corto plazo, ¿no? Entonces se requiere que uno pueda plasmar sus ideas, escribirla en un texto, y es lo que hacen los escritores generalmente, ¿no? Pero eso es lo que destaca la comunicación oral. Ahora la comunicación escrita dice que exige una planificación cuidadosa que involucre la macroestructura, la superestructura textual y la formulación de enunciados lingüísticos que orientarán la composición del texto completo, ¿no? Hay exigencias de acatamiento de las reglas sintácticas y semánticas, ¿no? Se encuentra el carácter conservador de la escritura, los cambios que ocurren en la lengua oral no se admiten en la escrita. Entonces en la escritura ya hay un reglamento, bueno, ya la Real Academia Española, que eso lo vamos a ver más adelante, impone algunas condiciones, ¿no? Como las reglas ortográficas. El tema de la semántica es necesario tener bases para poder redactar, ya sea un ensayo, ya sea un artículo, ya sea un libro, un párrafo, un texto. Y entonces al momento de escribir la escritura viene a ser un arte, al igual que hablar en público, ¿no? Porque el arte se denomina a aquello que no lo hace cualquiera, ¿no? Es algo que es
único, es algo que marca la diferencia con el resto. Si todo el mundo podría hacerlo, ya no sería arte. Entonces, para que algo sea considerado arte, tiene que ser algo que está limitado a que muy pocos dominan, ¿no? Entonces, en el siglo XXI, si bien hay una necesidad de que la mayoría de las personas sepan escribir y hablar correctamente, aún se sigue reflejando en profesionales de cualquier índole, de cualquier campo. Hay una escasez, ¿no? Hay gente que teme hablar en público por más que haya ido a una universidad. Y a veces nos toca un ascenso en el trabajo que tengamos y tenemos que agarrar un micrófono, tenemos que estar en entrevistas. Y si no sabemos hablar en público, pues entonces quedamos expuestos, ¿no? Si no sabemos redactar un documento, si no nos abrimos campo en la investigación académica, que es el publicar artículos, no vamos a crecer, ¿no? Ustedes más adelante harán una tesis, seguramente, y es necesario que tengan esto como base, ¿no? Entonces tiene que haber una conexión entre el lenguaje oral, la comunicación oral y la comunicación escrita, ¿no? Tiene que haber cierta compatibilidad. Si bien tienen sus diferencias, ambas son elementos clave para el ser humano, especialmente para los profesionales. Sigamos avanzando. Las expresiones ya, expresión oral y expresión escrita, que voy a pedir a ver a alguien que me ayude a leer. Clara, ¿me puedes ayudar con lo que dice expresión oral? Clara Pinto. Encuentra la estudiante Clara Pinto. Cristian Villafuerte. A ver, voy a dar la opción para seguramente. A ver, ahora yo creo que van a poder hablar. Buen día, dicen, no puede activar el micrófono y Ahora, no sale no sale lo que usted está compartiendo, solo sale que es el lenguaje, nada más. ¿no te aparece? ¿A los demás le aparece lo que estoy compartiendo? No, Lisa, está congelado. Hola. No sale. No, Lice, desde hace rato que no aparece nada. Sí. Sí, a ver, ahora voy a volver. Si no, vamos a volver a avanzar de No, nuevo. la pantalla aparece, pero no apareció nada desde hace rato. Ahora sí. Ahora tampoco. Ahora sí. Ahora sí. Ahora está apareciendo. Yo pensé que estaba dando un pantallazo, Lice. Ya, muchas gracias. No había percabido. Acá me sale compartir pantalla, ¿ya? Entonces había un problema, parece que se ha congelado. Ya, aquí yo he dejado los conceptos del lenguaje, lo que estaba hablando, ¿no? Lo que es el lenguaje. Hemos explicado que es aquello que nos permite, ¿no? Poder comunicarnos con las personas, y es la comunicación la que nos une en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces el lenguaje es algo importante, ¿no? Es algo indispensable para nosotros y nuestra comunión en sociedad. Luego acá están las características, ¿no? Lo que es la comunicación oral, lo que es la comunicación escrita, si bien tienen sus divergencias, sus diferencias, ambas son importantes, ¿no? Ambas son necesarias para cualquier profesional. Entonces, ahora recién estamos en esto que quería que lea. A ver, ahora sí. A ver, voy a pedirle a Clara. Sí. Expresión oral. La expresión oral es el estudio del análisis del discurso, al contrario de la gramática, cuyo objeto la estructura del código lingüístico. En la expresión oral, por medio de la voz, se expresan las emociones, ideas y sentimientos, utilizando como medio la modulación y el volumen de la voz. Muy bien, muchas gracias. Evidentemente la expresión oral, ahí vemos un concepto básico, ¿no? Algo muy básico y simple para entender lo que es la expresión oral, ¿no? Cuando hablamos de expresión oral estamos empleando la voz, ¿no? Y cuando empleamos la voz, tiene que haber una coordinación con lo que pensamos, ¿no?
Por eso se nos dice piensa antes de hablar, ¿no? Razona antes de escribir. Piensa lo que vas a escribir. Para hacer una redacción a veces uno tiene que borrar, volver a escribir. Yo acá he publicado mi libro y la verdad, aunque es un libro bastante sencillo y cortito, me ha llevado un año, ¿no? Redactar es el tema, pues, ¿no? Borrar, escribir, pensar, formular bien las ideas y plasmarlo a través de un escrito, ¿no? Y al momento de hablar a veces no tenemos este tiempo, pues, como a la diferencia de escritura, ¿no? Como digo, tenemos que improvisar en muchos casos, mayormente es así. Y para ello tenemos que tener una fluidez, ¿no? Tenemos que tener un dominio previo del tema, del asunto que vamos a hablar. Cuando nos pasaba en colegio, las exposiciones, a veces uno, lo único que hacía era agarrar un papel y leer, ¿no? A eso entendemos exposiciones en el colegio, ¿no? Una cartulina y leemos. Pero en realidad una exposición tiene que ver con plantear una postura, ¿no? Hacer un análisis sobre sobre un asunto, porque ese asunto seguramente tiene mucha información, excavar la información más importante y saber cuál es nuestra postura, ¿no? Hacer un análisis crítico sobre ese asunto. Y entonces poder plasmarlo, ¿no? Una vez que uno tenga conocimiento, uno se siente seguro al momento de hablar. La gente a veces teme hablar en público porque desconoce sobre algo. Nos hacen una entrevista en la calle, no queremos salir porque tal vez nos agarren expuestos o mal parados, como decimos. Pero el conocimiento, jóvenes, nos da esa seguridad, esa certeza, ¿no? Cuando ustedes estudian sobre algo, conocen, ustedes se sienten seguros. Al momento de hablar, levantar la mano, hacer una pregunta, tener objeciones, intercambiar ideas, porque ustedes dicen, yo domino sobre eso, yo conozco. Entonces, en el lenguaje oral es necesario tener un buen tono de voz, es necesario saber que la voz es importante, en qué momento hablamos fuerte, en qué momento hablamos despacio. La voz nos garantiza un poder elemental. Expresión escrita, voy a pedir a ver que me ayude a leer Alexander, en la expresión escrita. Expresión escrita. La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la que se refiere a la producción del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje verbal, pero contiene también elementos no verbales tales como mapas, gráficos, etc. Una de las funciones de la lengua escrita es dejar constancia de hechos que han ocurrido. Muy bien, gracias. Los escritores, como dice, dejan constancia, ¿no? Especialmente los historiadores, ¿no? La escritura fue a lo largo de mucho tiempo la forma de comunicarse, ¿no? Cuando no había internet, no había redes sociales. Hoy en día nosotros vivimos informados con el celular, pues, ¿no? Que mañana amanecimos con una noticia, ¿no? La cual ya se venía especulando hace días de una invasión de Rusia a Ucrania, por ejemplo, un problema geopolítico, ¿no? Nos enteramos de los sucesos que pasan en el mundo al instante, pues la tecnología nos ha permitido eso, ¿no? Pero en tiempos antes y después de Cristo, durante muchos siglos, la escritura fue la forma de poder comunicarse, ¿no? Entonces, la misma Biblia, ¿no? Llegó a las manos de las personas en base a un escrito que fue perdurado durante muchos siglos, ¿no? Entonces, hoy nosotros tenemos conocimientos históricos en base a los escritos que se han dejado, ¿no? Ya sea en los griegos, en los hebreos, en los romanos, en los egipcios. La escritura ha servido como una forma de transmitir comunicación, ¿no? A lo largo de la historia. Y entonces la escritura no ha pasado de moda, pues, ¿no? El tema de poder dirigirse a una persona, la documentación es algo que se emplea en cualquier institución, pues, ¿no? Ya sea privada o pública, ¿no? Es un conducto regular, necesario, ¿no?
Entonces es algo que no ha muerto aún, no ha pasado de moda, es algo que necesitamos tener en cuenta. Por eso al momento de muchos se dice de que uno puede ver a una persona ya sacar una conclusión así rápida muchas veces en ver cómo escribe, a veces hasta un mensaje de texto, ¿no? Una publicación en Facebook. Entonces tenemos que ser bien rigurosos con este aspecto, ¿no? Hay que respetar las normas que están instituidas por la ortografía, eso lo vamos a ver más adelante. Pero la escritura es aquello que nos permite también un mecanismo de comunicarnos, ¿no? De expresar nuestras ideas tal vez más razonables, porque nosotros pensamos para escribir, ordenamos nuestras ideas. Entonces la escritura es algo que por eso es importante y relevante, ¿no? Entonces, tal vez en el siglo XX y más atrás, la escritura era muy importante, ¿no? Hoy tenemos, curiosamente, el acceso a la web, tenemos la información en nuestras manos que se llama Internet, pero hoy la gente no lee, ¿no? No investiga, ¿no? La gente le gusta especular sobre diversos asuntos, ¿no? Si es decir, si una noticia saldría de que el mundo se acaba mañana, tengan por seguridad que una gran mayoría de personas saldría desesperada, ¿no? Lo primero que hacemos es anticiparnos a los hechos, ¿no? Nos dicen algo, nos quedamos con eso, ¿no? Pero no indagamos, no vamos a los expertos, ¿no? No buscamos el conocimiento como se tiene que buscar, ¿no? A través de los escritos, a través de las personas que saben sobre este tema, ¿no? El tema de la vacuna ha traído mucha polémica, ¿no? Ya sea en nuestro país como en otros lugares. Pero se ha especulado sobre el tema, ¿no? Bastó que una persona diga una cosa, otro diga otro, o un profesional de salud salga a grabar un video. Pero nosotros deberíamos recurrir tal vez a las fuentes más originales, ¿no? Los que hacen los estudios y hacen las universidades más importantes del mundo. ¿Qué dicen los científicos? Hay que buscar los fundamentos, ¿no? Para buscar una verdad más genuina, ¿no? Entonces, por lo general, los seres humanos nos gusta especular o quedarnos con un conocimiento básico, ¿no? Veo un video y pienso que ya sé sobre ese tema, ¿no? Pero detrás está el conocimiento, y el conocimiento es amplio, ¿no? Y uno tiene que analizarlo de las diversas posturas, ¿no? Es por eso que existe gran cantidad de materiales académicos, gran cantidad de libros, que no nos alcanzaría una vida para leer o informarnos, ¿no? Por eso se dice que la educación nunca termina, ¿no? Ustedes de acá un tiempo serán abogados, con certeza así será. Si ponen de su parte, si ponen de su esfuerzo, van a ser abogados. Todo depende de ustedes, ¿no? Lo que pasa es que uno desea ser siempre el mejor abogado, ¿no? Uno desea marcar la diferencia, porque abogados puede haber muchos, pero ustedes se están preparando para ser los mejores, ¿no? Siempre queremos marcar la diferencia. ¿Y cómo marco la diferencia? A través de mis hábitos, ¿no? Haciendo cosas que tal vez otros no hacen. ¿Y cuál es esa situación? La lectura puede ser un punto importante. Si bien todo abogado tiene que ser una persona que lee, que se capacite en temas de leyes, la lectura tiene que ser un hábito esencial en nuestra vida, ¿no? Recurrir a los escritos como un mecanismo de poder crecer, ¿no? Hoy en día vemos nuestra región, no tenemos una biblioteca pública y nadie reclama sobre eso, ¿no? Pero en realidad la biblioteca es lo que caracteriza a un pueblo si tiene cultura o no tiene, ¿no? Si la gente está informada o no lo está. Entonces es necesario que yo, para decirles en síntesis cómo escribir y hablar correctamente, les voy a dar el secreto, es la lectura. Porque la lectura es aquello que nos lleva a eso, ¿no? ¿Ustedes cómo van a ampliar su vocabulario? Asociándose con las letras, con las palabras. ¿Y dónde están las letras? Están en los libros. Y eso les va a dar a ustedes un enriquecimiento en cuanto a lo que ustedes hablen en público, ¿no? Por eso cuando una persona habla en público y emplea una nueva oratoria, es decir, un nuevo léxico, un mejor lenguaje, con nuevas palabras técnicas, científicas, el público dice, este parece que sabe, ¿no? Ya persuadimos a la gente. Pero eso nos da la lectura. Ahora, si repetimos las palabras que escuchamos con nuestros amigos, las que escuchamos en la tele, siempre vamos a decir las mismas palabras, ¿no? Pero para tener nuevas palabras, porque el idioma español es un idioma muy rico en cuanto a vocabulario,
es necesario aplicar la lectura a nuestra vida, ¿no? Hay niveles de comprensión en la lectura, ¿no? Cuando somos jóvenes siempre se nos recomienda leer obras, libros motivacionales, autoayuda. Pero ya cuando uno va siendo profesional, si bien uno tiene que leer lo que es su área profesional, lo que es su campo, no está mal adentrarse a otros campos y tener cultura general, ¿no? Entonces, jóvenes, la educación pasa en que yo estoy acá como docente para compartir información, pero yo no lo sé todo. La mejor forma de aprender es autoeducándose y eso se llama autoeducación. Así cuando usted está enfermo y va a una farmacia y compra un medicamento, dicen se está automedicando, ¿no? Para sanar su dolencia. No está yendo a un experto en salud, porque usted ya tiene un conocimiento de que tal vez esa tableta le aliviana el dolor de cabeza, de estómago. Pero lo mismo pasa con la educación, pues, ¿no? Usted no se tiene que quedar conforme con el conocimiento que le comparte el docente. Nosotros los docentes del siglo XXI lo único que estamos acá es más para motivar a que usted se prepare por su cuenta, porque la mejor forma de aprender es autoeducándonos. Yo hoy soy profesor de historia, pero si me preguntan qué aprendí en el colegio de historia, no recuerdo nada. ¿Cómo he aprendido historia? Viendo documentales, leyendo libros. Y esa forma de autoeducación me ha dado la mejor forma de aprender, porque ese conocimiento uno lo retiene y no se olvida más. Porque a veces nosotros estudiamos simplemente para aprobar un examen, ¿no? Y listo. Pero entre aprobar y aprender existen enormes diferencias. Tal vez alguien está pensando acá, yo solamente quiero aprobar con 51 y ya está. Pero hay que quitar ese pensamiento en los futuros profesionales del país. Hay que quitarlo y dejar de lado un poco ese sentimiento de mediocridad que tal vez muchas veces hemos tenido, todos. Hay que siempre pensar en alto, ¿no? Ustedes se están preparando para ser abogados, pero para ser los mejores abogados, ¿no? Y para ser los mejores, ustedes tienen que llenar en su vida hábitos que otras personas no hacen. Uno de ellos, un hábito importante, es que la lectura sea importante en su vida, ¿no? Sea indispensable. Si usted empieza a hacer lo que todo el mundo hace, será uno más del montón, pues, ¿no? Pero si usted empieza a hacer cosas diferentes, empezará a marcar la diferencia, ¿no? Y a veces marcar la diferencia implica que yo me sacrifique, ¿no? Que yo estudie más, que me prepare más. Pero todo ese sacrificio un día será recompensado, pues, ¿no? Entonces, si bien hoy en día dicen que hay mucha demanda de abogados, pues usted prepárese para ser el mejor, la mejor abogada, el mejor abogado. Pero desde ya, desde el primer año, usted vaya cultivando nuevos hábitos en su vida personal. Entonces, capacítese, ¿no? No se limite solamente a su profesión, sino capacítese en todo lo que usted pueda. Porque el conocimiento es algo amplio, ¿no? No nos alcanza una vida para poder conocer. Entonces, es un consejo más que todo que les doy, que creo que les puede servir en su vida personal. Voy a pedirle a ver, Irene, ¿me puedes leer lo que dice acá? ¿Qué es la literatura? Dice que es la literatura. Sí. A ver, un momento. Sí, Irene. A ver, creo que tiene un problema con el audio. Sí, perdón. Dice que es literatura. ¿Ya? Es una de las formas de comunicación artística en las que se utilizan las palabras para crear obras de arte. Es el arte de comunicar un mensaje organizado con palabras de tal modo que se transmiten belleza y despiertan una sensación o un sentimiento determinado.
Es una posibilidad de la realidad. Es un modo de conocimiento de la realidad. Es una forma de lenguaje, es un estilo de vida. Podemos decir que la literatura es un modo de trascendencia. Muy bien, muchas gracias. Entonces la literatura es una forma más de comunicarse, ¿no? Era lo que explicaba, ¿no? Antes, cuando no había redes sociales, los medios de comunicación que hoy tenemos, ¿no? Que a lo largo del tiempo nos ha ido proporcionando el teléfono, el fax, el periódico, ¿no? El periodista nacional John Arandia decía, compren periódico, ¿no? Una vez estaba haciendo un curso de cómo escribir como periodista, y él decía, el periódico va a morir, pues, ¿no? Aquello que siempre nos ha vivido informado durante el siglo XX, aquello que no faltaba en la mesa, hoy en día ya está muriendo poco a poco, ¿no? Porque las redes sociales han acaparado las fuentes de información, ¿no? Hoy en día la escritura también se ha visto doblegada, ¿no? Si bien hay gente que aún valora el comprar libros, el tener sus materiales físicos, hoy en día también podemos encontrar los PDF, ¿no? Los libros digitalizados, los artículos. Entonces, pero durante mucho tiempo la comunicación fue escrita, ¿no? Y la escritura nos fue proporcionando eso hasta que llegara a nuestras manos, ¿no? Si hoy conocemos la historia, el pasado, es mayormente la escritura, pues, ¿no? Tal vez hoy se pueden grabar videos, se pueden recopilar testimonios, se pueden hacer documentales con la tecnología que ha avanzado, pero durante mucho tiempo la escritura fue lo que fue dando, ¿no? El conocimiento. Por eso es que, curiosamente, antes, cuando no había internet, surgieron los más grandes intelectuales, ¿no? Parece que había una necesidad de leer de la gente que vivía leyendo, ¿no? Y entonces escribían cosas, ¿no? Había más escritores, había más intelectuales, tanto al nivel mundial como a nivel nacional, ¿no? Bolivia ha tenido en el siglo XX escritores muy relevantes, ¿no? Intelectuales que tal vez hoy en día están careciendo, ¿no? Ya sea en la política, ya sea en el ámbito periodístico, en el ámbito académico. La escritura ha dado eso, ¿no? Le proporciona al ser humano eso, conocimiento sobre los sucesos del pasado, el presente y posteriormente lo que irá a venir más adelante, ¿no? En base a los análisis que se forman. Entonces acá me dice un punto interesante, es un estilo de vida, ¿no? Cuando digo estilo de vida es un hábito. Como digo, hay que cambiar un poco el pensamiento de no simplemente aprobar, sino aprender. Lo que más me interesa a mí como docente acá es que ustedes aprendan. Yo voy a ser exigente en la materia, voy a pedir lo que es, pero a mí más me interesa que usted aprenda, joven, señorita, futuro abogado, porque usted va a estar en sus manos va a estar la justicia, que como me dijeron muchos en la primera clase, intentan mejorar y cambiar, ¿no? Porque ustedes vienen con una percepción, con una idea de ser los mejores. Pero para ello usted tiene que tener un estilo de vida diferente, ¿no? Vuelvo a recalcar. Si usted en su vida personal o privada hace lo que todo el mundo hace, será uno más, pues, ¿no? Podrá graduarse de esta carrera y tal vez de otra, pero si usted busca ser el mejor, empiece desde ahora, ¿no? Empiece teniendo un estilo de vida diferente, ya sea en su estado físico, haciendo ejercicio, cuidándose, ya sea en su estado mental, proporcionándose a través de la lectura, conocimientos básicos, importantes. Empieza a marcar la diferencia en todo, que su estilo de vida sea distinto. Entonces eso va a garantizar que el día de mañana sea no solamente un profesional, sino sea un profesional de calidad, que eso es lo que se busca, ¿no? No cantidad, sino calidad. Entonces, esto más que todo es un consejo de vida que les ofrezco, que va armonizado con lo que estamos llevando, porque pienso que la literatura nos cambia, nos transforma. Lo digo tal vez por experiencia personal, ¿no? A mí me ha ayudado bastante.
el leer me ayuda mucho, ¿no? A poder sobrellevar a veces las cuestiones del mundo, ¿no? La rutina que a veces tenemos. Entonces la literatura tiene que ser por placer, decía el escritor Borges, ¿no? Aquel gran escritor argentino. A ver, vamos avanzando. Curiosamente tenemos un dato acá, que el periódico El Deber sacó, ¿no? Si no me equivoco, entre el año 2013 o 2014, que el 47% de los bolivianos nunca o casi nunca leen, ¿no? En América Latina se lee una media de 3,6 libros al año. Es muy bajo. Casi el 50% de nuestro país no lee y en nuestro continente igual hay un problema. Por eso es que a veces los europeos miran a los sudamericanos como tercermundistas, ¿no? Le dicen a Europa el primer mundo, ¿no? Porque allá están los grandes filósofos, allá están los grandes juristas, allá están los grandes intelectuales. Si bien América Latina en algún momento despertó, y eso lo vamos a ver luego, hoy pareciera que en Sudamérica solo nos dedicamos siempre a las buenas vibras, ¿no? Nos gusta el fútbol, nos gustan las fiestas, y ya está, ¿no? Nos centramos nuestra energía plenamente en eso, ¿no? En Japón se estima que un estudiante promedio lee entre 60 libros por año, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hace para leer 60 libros por año? Bueno, es que seguramente los fines de semana se matará leyendo, bueno. No estará tan desesperado en esperar el fin de semana para una fiesta, si no está preparándose. Uno puede decir, pero eso suena un poco aburrido, pero bueno, esa es la disciplina de esas culturas, ¿no? No por nada tienen el desarrollo que tienen, ¿no? Porque para crear nuevas cosas tienen que tener un estilo de vida diferente, nuevos hábitos, nuevas disciplinas, ¿no? Y todo el esfuerzo que ellos hacen un día es compensado, ¿no? Por eso es que montan sus empresas, por eso es que la economía está mejor allá, la calidad de vida también, al igual que en otros países de Corea del Sur. Mucho tiene que ver el estilo, bueno, de vida, ¿no? La cultura, la educación que tenga un lugar, cómo las leyes de tránsito son respetadas allá. Entonces nosotros no vamos a cambiar nuestra percepción si no empezamos a leer, a informarnos, bueno. Pero si el 50% de nuestro país no lee, y vamos a decir que el otro 50% a veces, una gran mayoría lo hace porque en la universidad le exigen alguna tarea, porque en el colegio le exigen alguna tarea, pero leer por leer así, comprar libros por comprar, es muy difícil, ¿no? Por eso les ponía el ejemplo de que en nuestra región nomás no contamos con una biblioteca pública, ¿no? O al menos una biblioteca que sea de calidad, ¿no? Entonces, y nadie ha reclamado por esto, porque bueno, no hemos acostumbrado a vivir así, ¿no? A obviar la realidad, a obviar la cultura. Y por eso es que seguimos en lo mismo, ¿no? No hay transformación, no hay cambio, ¿no? Porque el cambio se dice que es cuando nos educamos, cuando somos profesionales, ¿no? Pero si venimos haciendo lo que siempre hacemos, nunca vamos a cambiar, ¿no? Entonces es necesario empezar a hacer desde ahora las cosas diferentes, ¿no? Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiarme a mí mismo, ¿no? Y cambiándome a mí mismo, puedo dar ejemplo a otras personas, ¿no? Y entonces eso se forma una cadena. Entonces somos desafiados a buscar la mejoría de nuestro país, de nuestro continente, y bueno, recuperar lo que tal vez en el siglo pasado, ¿no? En las décadas del 70, 80 y 90, había gran interés por la lectura, ¿no? Seguramente podríamos consultar a nuestros padres, abuelos. Se dice que en esta zona donde actualmente venden revistas allá afuera del Hotel París, también se alquilaba, ¿no? Uno iba y pagaba unas monedas para poder ver el periódico, porque a veces se hablaba mucho del fútbol, ¿no? El tema de Boca o River. Ni siquiera había televisión, es decir, que muy pocas personas tenían acceso a eso. Y entonces uno alquilaba una revista, ¿no? Ya sea del diario Olé, alquilaba un cómic de Marvel, de Universo DC. Y entonces los niños, los jóvenes tenían ese entusiasmo por leer, ¿no? Pero luego la televisión suplantó eso, ¿no? Y después de la televisión vino las redes sociales, el celular, ¿no? Y a pesar de que en el Internet podemos escarbar mejor información porque tenemos la información ahí en nuestras manos, pareciera que las nuevas generaciones no le están sacando el provecho máximo, ¿no?
¿Qué es la lectura? A ver, voy a pedir a Jonathan Iván. Lice, ¿me puede escuchar? Sí, te escucho, Jonathan. Ya, gracias. ¿Qué es la lectura? Es aquella donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto, donde además adquiere mayor conocimiento y pensamientos propios. Tiene por objetivo la interpretación y comprensión crítica del texto. Una lectura comprensiva hará que sea más fácil mantenerte actualizado en cualquier tema y esto es clave hoy en día. Muy bien, gracias, Jonathan. Entonces la lectura es algo que puede generar muchos beneficios, ¿no? ¿Por qué estoy siendo muy específico con esto? Porque creo que esto es el secreto para hablar en público o para escribir, ¿no? Correctamente. Ya a veces me ha tocado hablar con jóvenes, me dicen, quisiera ser profesor de historia, pero no me gusta leer, dice. Quisiera ser profesor de lenguaje y no me gusta leer. Quisiera aprender de filosofía, pero no me gusta leer. Quisiera ser abogado, pero no me gusta leer. El derecho es una carrera humanística, ¿no? Las humanidades han muerto jóvenes en el siglo XX. Yo soy teólogo, usted dirá, ¿y para qué hace un teólogo? Claro, yo me encargo de estudiar a Dios. La ciencia de la teología tiene que ver con todo el aspecto de Dios, ¿no? Es decir, he estudiado el idioma griego, el idioma hebreo. Luego me hice una maestría para ser docente, ¿no? Eso me ha dado el campo para especializarme en la docencia, que es lo que me apasiona. Pero al igual que los teólogos, los sociólogos son otras personas que ya no tienen demanda en su campo, ¿no? Entonces los sociólogos también recurren muchas veces a la docencia. Los filósofos, la Facultad de Filosofías y Letras, también se han acomodado en la docencia. Porque en el siglo XX tal vez las humanidades eran las carreras más importantes. Es decir, los filósofos eran los que estaban siempre publicando. La teología con el derecho fueron las primeras carreras en el mundo. Pero en el siglo XX muchas humanidades han muerto. La antropología, la sociología, la teología. Tal vez ahí está la ciencia política, ¿no? Queriendo desprender. Pero el derecho y la psicología son las que quedan vigentes en el campo laboral. Entra dentro de ese esquema, ¿no? La historia también. Nosotros somos de las humanidades. Luego están los ingenieros, están los contadores, pero nosotros somos las personas que estudiamos las letras, ¿no? Cada uno en su campo, cada uno en base a un campo específico, ya sea el tema de ley, ya sea el tema de Dios, ya sea el tema de la sociedad, ya sea el tema de la conducta. Pero el derecho y la psicología aún están vigentes. Pienso que de las humanidades son las que se han distanciado y las que tienen vigencia, ¿no? Pero curiosamente los que más publican, o los que más les gusta leer, o los que más son más curiosos, tiene que ver con los que están desempleados, con los filósofos, los sociólogos, los teólogos. Entonces se requiere que también tanto un abogado, un psicólogo, porque entra dentro del área de las humanidades, dentro de las ciencias sociales, sean personas capacitadas, sean personas que sepan hablarte de cualquier tema. Tú habla con un filósofo, te va a conversar de todo. Sabe de política, sabe de economía, puedes hablarte hasta de leyes, porque es una persona que busca el conocimiento, ¿no? La filosofía quiere decir filo, que quiere decir amor, y sabiduría, que quiere decir sofía en griego. Sofía quiere decir sabiduría en griego, y si unimos filosofía, quiere decir amor a la sabiduría, ¿no? Entonces por eso los filósofos se encargan de meterse en todos los campos, ¿no? Y cuestionar todo. Las humanidades hacen eso, ¿no? Nosotros somos la gente de las letras, somos la gente que lee, y somos los que más publicamos a nivel profesional. Los que estudian humanidades, ya sea un abogado, ya sea un politólogo, el que estudia ciencias políticas, ya sea un historiador, ya sea un filósofo, un sociólogo, son personas que siempre se destacan en el aspecto intelectual, académico. Porque son gente que le gusta leer, pues, ¿no?
Entonces la gente a usted como profesional en la materia jurídica lo va a ver como una persona que con mucho respeto, porque el derecho sigue vigente, pero usted es necesario que usted sepa abordar cualquier tema, ¿no? Que tenga cultura general, que tenga una biblioteca personal y almacene libros, ¿no? Tanto de su profesión como también de otras, que explore el conocimiento. Entonces, por eso digo que las ciencias sociales, las humanidades, son gente de lectura, ¿no? Entonces es raro ver a una persona en humanidades que no sepa hablar de muchos temas, ¿no? Entonces se espera siempre de que los abogados tengan ese dominio, ¿no? Y esa facilidad de poder hablar de cualquier situación o cualquier cosa. Entonces, leer no engorda, ¿no? Hay que devorar los libros. Y esto lo dice un politólogo que es famoso, ¿no? En el último tiempo, ¿no? Agustín Laje, ¿no? Quien es muy famoso porque arremete mucho con el movimiento feminista, ¿no? Él es un tipo que tiene una capacidad de pensar muy, muy rápida, ¿no? Al momento de argumentar sus ideas. Y junto a él está Nicolás Márquez, que ese es abogado de profesión, ¿no? Son tipos que en debates siempre son expertos, ¿no? Recomiendo tal vez ver sus videos, son muy preparados, ¿no? Tal vez alguno podrá estar de acuerdo con su postura, otros no, pero nadie duda de que son tipos que saben argumentar. Pero él nos recomienda lo siguiente, ¿no? Si vos asumís que no podés leer 4 páginas seguidas y que hay un problema ahí, lo primero que tienes que saber es que el problema es solucionable, ¿no? No es algo que no tenga solución. ¿Sabes cómo se soluciona esto? Con voluntad, con esfuerzo, voy a ponerme a leer y que si hoy me agoté leyendo 4 páginas, mañana que me agote leyendo 6, ¿no? Pasada mañana que me agote leyendo 7. Lee los libros, subráyalos, hace resúmenes, todo eso te va a ayudar a pensar analíticamente, conceptualmente y sintéticamente, ¿no? Son funciones del intelecto que muchas veces no la tenemos desarrolladas, ¿no? Tenemos un repertorio de palabras escasísimo. La lengua española es tan amplia, es tan rica, tiene tantas palabras que nosotros decimos siempre las mismas. ¿Y por qué razón? Porque la televisión dice siempre las mismas. Y miramos más televisión que leer libros. Los libros no dicen siempre las mismas palabras. Leer te enseña a pensar y la gente no sabe pensar. Qué frase, ¿no? Leer te hace pensar, te hace cuestionar, te hace analizar, ¿no? Te hace reflexionar. Cuando tú reflexionas es para cambiar. Pero si tú no lees, nunca vas a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Siempre vas a estar sesgado en una realidad que posiblemente no se adecue a lo que es verdadero, ¿no? No te vas a abrir tu mente a nuevas ideas. Por eso al momento de contrarrestar algo, no tenemos que asumir de que estamos 100% seguros, ¿no? Hay que analizarlo desde todas sus partes, ¿no? Hay que ser personas que el conocimiento lo podamos ver de una manera más analítica, ¿no? Y eso nos da la lectura, nos proporciona los libros. Hasta para hacer una crítica a algo, uno tiene que haberse informado previo a eso, ¿no? Si no, nuestra opinión, nuestra crítica no vale. Tenemos que hablar con fundamentos, objetivos y no subjetivos. Y Bolivia ha tenido literatos grandes, ¿no? A veces en el colegio no repasamos, ¿no? Pero en el siglo XX Bolivia ha sabido destacar grandes escritores y grandes intelectuales que tal vez hoy precisaríamos de sus ideas, pues, ¿no? Marcelo Quiroga Santa Cruz tiene una joya literaria que se llama Los Deshabitados, ¿no? Entonces era una persona que defendía su postura socialista, podemos estar de acuerdo o no, pero el tipo era un intelectual, ¿no? Había sido formado en Francia, un escritor de relieve. Tuvimos a Fran Tamayo, tuvimos a Árguedas, quien escribió la famosa obra Raza de Bronce, alguien la habrá leído en el colegio, ¿no? Gabriel René Moreno. Y tuvimos en Sudamérica también un despertar que se llamó el boom latinoamericano, ¿no? En el siglo XX, como que Sudamérica empezó a querer competirle a Europa, ¿no? Hasta antes solo sabíamos de literatura por los europeos, ¿no?
Pero en el siglo XX se van a ser acreedores del premio Nobel Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? Con su famosa obra Cien años de soledad, ¿no? Ustedes pueden conseguir en cualquier biblioteca ese libro, que lo llevó a la fama, ¿no? Se dice que él había alquilado muchas de sus cosas para poder escribir ese libro, ¿no? Porque como él no trabajaba, solo escribía, empezó a quedarse en la pobreza, ¿no? Porque él estaba seguro de que esa obra lo iba a hacer rico, ¿no? Lo iba a llevar al éxito. Y así fue. La única persona que confió en él fue su mujer, ¿no? Su esposa, ¿no? Y Gabriel García Márquez, un periodista colombiano, fue acreedor del premio Nobel, ¿no? Y no solamente él, sino también fue Mario Vargas Llosa, ¿no? Un escritor peruano, ¿no? Pablo Neruda en Chile. Y estuvieron ahí cerca Borges, ¿no? Que Luis Borges. Hubo grandes literatos, Ernesto Sábato. Ya sea en nuestro país como en nuestro continente, empezó a despertar la literatura, ¿no? Surgieron intelectuales. Y algunos ganaron el premio Nobel. Y en Europa, bueno, siempre ha habido, ¿no? Tenemos a Franz Kafka, Shakespeare, y Allan Poe, Adolphe Becker. Son escritores de mucho peso, ¿no? Que han pasado siglos y aún seguimos teniendo su obra literaria, que seguramente en algún momento en el colegio la habremos visto, habremos repasado, porque por cultura general hay que conocer. Entonces la literatura también ha llevado al cine, pues, ¿no? El séptimo arte se inspira mucho en los libros, ¿no? Especialmente las películas de origen bélico, ¿no? Las guerras, las películas biográficas, ¿no? Que tienen una biografía. Hay películas y hay series, ¿no? Que siempre se recomienda ver esta porque estas son las que te llenan de cultura, por eso a eso se lo clasifica como el cine culto, ¿no? Que son películas que no solamente te entretienen, sino que te dejan un mensaje o te cuentan una anécdota sobre algún evento del pasado, ¿no? Curiosamente, este tipo de cine tampoco es valorado hoy en día, ¿no? A la gente le gusta ver películas o series que las entretengan, ¿no? Y muy difícilmente se promueven nuevas películas con esa temática, ¿no? Entonces es necesario indagar el tema del cine. El cine tiene muchas películas que están basadas en escritos, ¿no? En literatura, ¿no? Entonces acá yo tengo un libro que me costó conseguir en Cochabamba que se llama La Naranja Mecánica, ¿no? Cuando estuve allá, porque la película es muy buena, es de la década de los 70, pero el libro es excelente también, ¿no? Se complementa, ¿no? Especialmente en la Facultad de Psicología se recomienda este libro y esta película, ¿no? Y entonces uno tiene que saber seleccionar lo que lee, lo que ve, jóvenes, porque hay cosas que nos edifican, nos llenan de cultura general, y simplemente hay que saber ser selectivos. Hasta aquí vamos con la primera diapositiva, que ha sido más que todo, como mencionaba tal vez un compañero ahí, es una introducción de lo que vamos a seguir viendo, es algo básico de lo que vamos a seguir analizando. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con relación a esto, algo que no ha quedado claro. Ya vamos a concluir con el primer periodo, si no me equivoco. Luego voy a dar 10 minutos para que ustedes puedan descansar, ¿ya? Esos 10 minutos ustedes pueden tomarse un café, pueden estar, no sé, pueden descansar, estirarse un poco y luego vamos a proceder con lo que vamos a continuar hasta la parte final. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta, algo que no ha quedado claro? ¿O algún aporte tal vez que quieran hacer? Mariluz, a ver, voy a... Sí, Mariluz. Yo le hice una preguntita. La anterior vez nos dijo que averiguamos sobre la sociología y quiénes son los precursores de la sociología y la historia de la sociología. ¿Eso en qué quedó? ¿O en qué va a quedar? Seguramente fue en la otra asignatura, Mariluz, creo que ustedes llevan sociología. Ay, perdón. Pero Pensé que era porque lo tenía eso por la era fecha, perdón, lo tenía ahí anotado. Ay, perdón, me confundí, es que lo anoté, tengo mi agenda y pensé que me no, está equivoqué. bien, tal vez para hacer recuerdo a tus compañeros, para que ellos puedan tomar en cuenta, está bien. Ajá. La anterior Perdón. clase simplemente tuvimos una presentación, ¿no? Tuvimos una clase de Ya veo presentación. mi agenda.
corta. Y ahora es lo que estamos viendo un poco, una introducción y estamos viendo el contenido, ¿no? ¿Alguna otra Sí. consulta más? Del libro que nos pidió del alma de la toga. Ujú. Tampoco estoy equivocada. No. Conmigo, Ay, como digo, estuvieron... entonces lo crucé de mi agenda, lo puse. Bueno, gracias, va a disculpar. No, no hay ningún problema. Gracias. Ya, no sé, ¿alguna consulta más? ¿Alguna duda? Ya, voy a continuar en estos últimos minutos, 10:45. Les voy a dar un tiempito a ustedes ya, para que puedan tomar algo, estirarse un poco. Sé que estar minutos sentado a través de un celular o una pantalla es agotador, ¿no? Pero requiero que ustedes puedan estar, nos podamos adaptar a esta modalidad, que podamos ver que es importante. Hoy vamos a ver los fundamentos de la Real Academia Española. Dicen no comparte. Ya, a ver, voy a volver entonces. Ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. A ver, si- Ya, fundamentos de la Real Academia Española, ya. Esta institución que es la que se encarga de tener en orden nuestro lenguaje, ya. El poner parámetros, lineamientos en cuanto a los signos de puntuación, las comas, la diferenciación que hay en algunos verbos. Pero vamos a la historia y su propósito, ¿ya? Porque si vamos a hablar de escritura, tenemos que hablar también de la Real Academia Española, ¿ya? La Real Academia Española se fundó en Madrid en 1713, ¿ya? Por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga. Quien fue también su primer director fue Octavo Marqués, dice, ¿no? Instalada en su actual sede académica de la calle madrileña de Felipe IV desde 1894, la institución ha ido adaptándose a las exigencias y necesidades de la sociedad de su tiempo, ¿no? Los estatutos vigentes aprobados en 1993 establecen como objetivo fundamental de la Academia velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad. Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística pan-hispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, creada en México en 1951. Un poco la reseña histórica, ¿no? De cómo fue fundada, qué personajes tuvieron y cómo fue desarrollándose a lo largo de la época, ¿no? Vemos que tiene una vigencia con un pasado muy antiguo, ¿no? Que hasta el día de hoy se ha ido formulando, ¿no? Pero ¿cuál es su propósito? ¿Para qué está constituida, no? La función de la RAE, porque así se la abrevia, ¿no? Es elaborar normas para el uso correcto de la lengua española. También se le agrega a esto su trabajo por mantener la unidad de la lengua dentro de los distintos países que la hablan, evitando que sus cambios y adaptaciones a las necesidades del hablante deformen la esencia del idioma. Quiere decir que la Real Academia Española es la que se encarga de articular, ¿no?, nuestro idioma. Es decir, nuestro idioma tiene normas, pues yo no le puedo modificar al lenguaje, porque el lenguaje es parte de la naturaleza de las personas, ¿no? Así como decíamos que la moral es parte de la naturaleza de nosotros, el saber distinguir lo correcto, lo bueno y lo malo. A pesar de que los posmodernos dicen, bueno, uno hoy puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, al final tú decides, dicen, ¿no? Pero en realidad eso nos llevaría a más problemas, pues, ¿no? A opiniones subjetivas. Por ejemplo, si yo dijera, a mí me parece que matar está bien, pero todo el mundo me va a decir que está mal. ¿Y por qué me dice todo el mundo? Porque todo el mundo tiene conciencia, tiene moral, ¿no? Entonces no podemos ir en contra de la naturaleza. El tema jurídico se apega mucho a la moral, a la ética,
Entonces, lo mismo pasa con el lenguaje, es algo natural, es propio, ¿no? Hereditario. Pero hoy en día han surgido nuevos movimientos, por ejemplo, ¿no? Si yo les hablaba de un lenguaje inclusivo, por ejemplo, el tema del lenguaje de señas, porque eso incluye a las personas con discapacidad auditiva, incluirlos dentro de la sociedad, ¿no? Que ellos sean parte, igual que nosotros podamos entablar conversación con ellos a través del lenguaje. Lo mismo el sistema braille, ¿no? Para las personas no videntes, las personas ciegas. Pero han surgido otros movimientos, ¿no? El caso del movimiento, especialmente el de actual, el movimiento feminista que quiere cambiar, promover un lenguaje más inclusivo, dicen este grupo de chicas, en el cual se pueda cambiar tal vez la O por la E, la A por la E, vocales, las cuales induzcan, según ellas, a un lenguaje más feminista, ¿no? Pero lo cual puede violentar, pues, o forzar la naturaleza del lenguaje, ¿no? Por eso es que la Real Academia Española ha rechazado eso, ¿no? Porque la Real Academia Española se basa en un estudio bien consensuado para formular cómo es la lengua española, ¿no? Cuáles son las palabras, cuáles son el orden que tienen que tener, en base a una naturaleza que tengamos, ¿no? Por ejemplo, las palabras son propias de nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros no podemos crear una nueva vocal, ¿no? Es imposible. Estamos limitados. Las palabras son parte de nuestra naturaleza, ¿no? Estamos constituidos de esa forma. Entonces, los estatutos vigentes aprobados en 1993 establecen como objetivo fundamental de la Academia velar porque la lengua española en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes no quiebre su esencial unidad, ¿no? En un discurso que tuvo Gabriel García Márquez, ¿no? Aquel escritor que les hablaba que ganó el premio Nobel, ¿no? Escritor colombiano, él tuvo un choque con la Real Academia Española, ¿no? Él le decía, no compliquemos más el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hay temas donde algunas palabras se van modificando con el tiempo, se van introduciendo nuevas palabras, o se modifican los conceptos. Entonces él decía, tratemos de simplificar siempre el lenguaje, ¿no? Pero lo cierto es que los de la Real Academia Española son muy eruditos en esto y son personas exigentes, ¿no? Por eso es que el escribir correctamente el idioma español no es fácil, ¿no? El español, el alemán, el ruso son idiomas muy difíciles de aprender, ¿no? Entonces, es algo que implica un estudio bien general, bien preciso. Y Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, ¿no? Cuando también se le consultó por qué no hacer un lenguaje más inclusivo, ¿no? Que sea especialmente partidario del movimiento feminista, él dijo, no se puede desnaturalizar el lenguaje, ¿no? Entonces, no podríamos forzar, ya sea por una conveniencia ideológica, ¿no? Tal vez porque mi idea me impulsa a que yo pienso de que esa forma podemos mejorar la sociedad, ¿no? Pero lo cierto es que yo puedo pensar lo que yo quiera, puedo opinar lo que yo quiera, pero eso no define que sea una verdad, pues, ¿no? ¿Cómo definimos la verdad? A través de la naturaleza, del acontecimiento, a través de los fundamentos históricos que hay. Y es por eso que uno tiene que ser objetivo al momento de hablar o sugerir algo, ¿no? No pensar simplemente con las emociones, sino hay que tener un previo conocimiento sobre algo que queramos destacar, ¿no? Entonces, es por eso que la Real Academia Española ha rechazado eso y otras alternativas que muchas veces se han dado, ¿no? Muy bien, son las 10:45. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto? Simplemente es corto y breve. En algún momento tal vez pueda preguntar para qué se ha constituido la Real Academia Española. Usted me pondrá este concepto, ¿no? Para elaborar normas para un uso correcto de la lengua española. Si es que en el examen entrara, ¿no? Los objetivos. ¿Consultas? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Voy a dejar abierto el Zoom. Pero usted puede, si quiere, puede ir en estos momentos, puede apagar su cámara, puede ir a tomar algo, puede estirarse un poco. 10:55 volveré a la clase. Voy a volver a empezar. ¿Quedamos así? Sí, licenciado. Ya voy a dar
Voy a dar ese tiempo Bueno, Luis, para que tomen un café, no sé, un mate o algo y puedan recargar energías para la recta final. Los espero entonces 10:55, por favor. Bueno. Vamos a iniciar nuevamente esta segunda parte para poder abordar ya, ¿no? Lo que va a ser en estas últimas diapositivas. Hablábamos acerca de la Real Academia Española, la comunicación y el lenguaje, di algunas pinceladas de lo que es importante la lectura, pero vamos a profundizar más en lo que es leer ya, porque viene a ser un arte, ¿no? Tenemos que tener una base sobre la comunicación, sobre el lenguaje, sobre lo que es la lectura, para luego más adelante ver los mecanismos que implica poder hablar bien, cuáles son las estrategias, escribir correctamente. Si no empezamos por esto que es algo básico, que es algo necesario, es muy difícil poder comprender la oratoria, ¿no? A veces la gente quiere aprender a hablar en público rápidamente, pero ni siquiera tiene una variedad de palabras. Ni siquiera conoce los reglamentos que hay en la escritura para poder redactar un texto, ¿no? Entonces, por eso es necesario que estos temas que son básicos puedan ser prácticos a la vez en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entonces, el arte de leer, ya imagino que ya todos están en sala. Voy a pedir que prendan sus cámaras, por favor, para que así podamos proceder ya a esta etapa final de la clase. Voy a pedir a ver a alguien que me ayude a leer. Milenka Flores. ¿Está Milenka? Sí. Introducción. El arte de leer transforma la realidad y moviliza los sentidos leyendo, lo que apoya contradice las creencias. Los problemas de la época son el analfabetismo funcional, no leer por falta de tiempo y generar expertos incapacitados fuera del ámbito de su disciplina. Tener la postura de lector es una señal de que se busca. Al leer con placer y con sentido se ve otro mundo. Leer para Borges es hacerse persona. En textos que contienen ironía, humor y juego de palabras, uno se construye con el lenguaje y sin recetas. Muy bien. Algo interesante, ¿no? Acá está Borges, un escritor argentino que recomiendo ver, recomiendo que ustedes puedan descargar o comprar sus libros que son muy buenos. Habla acerca del analfabetismo. Según lo que han dicho nuestras autoridades, desde el gobierno, desde el Estado, es que los índices de analfabetismo han ido bajando, ¿no? A medida de que luego de la Revolución del 52, encabezada por Víctor Paz Estenssoro, con la reforma educativa, la educación fue abriéndose caminos para la gente pobre, la gente del campo, la gente indígena, y se fueron construyendo escuelas y colegios, ¿no? Universidades con el tiempo en algunas zonas del país. La educación fue creciendo en base a eso, y el tema del analfabetismo se cree de que es muy bajo ya, ¿no?
Sin embargo, ¿quién es una persona analfabeta en el siglo XXI? Una persona analfabeta del siglo XXI no es aquella que no sabe leer ni escribir. Es aquella que sabiendo leer y escribir no lo hace, pues. Es aquella persona que aprendió en el colegio a leer, pero en su vida personal no lee nunca. Aquella persona que ha sabido escribir, pero en su vida personal no respeta las normas ortográficas, ¿no? No escribe de la manera adecuada. Entonces, la lectura es aquello que nos edifica y nos lleva al crecimiento, ¿no? Vuelvo a repetir, una persona analfabeta del siglo XXI ya no es aquella que no sabe leer ni escribir, ¿no? Porque según los índices y las estadísticas demandan de que en nuestra población, en nuestro país, ya con el acceso a la educación para toda persona se ha bajado esos niveles, ¿no? Pero hoy en día es llamada una persona analfabeta o considerada una persona analfabeta aquella que aún sabiendo leer no lo hace, aún habiendo aprendido a escribir, no escribe correctamente. Entonces necesitamos reaprender algunas cosas. Necesitamos prácticamente poner en marcha tal vez lo que hemos aprendido desde nivel escolar, ¿no? Y más ahora que estamos en educación superior, preparándonos en un ambiente universitario. Puede ser posible que nos estamos preparando para ser futuros profesionales y a estas alturas no tengamos el hábito de la lectura o no tengamos los dominios de poder escribir correctamente. Entonces, la lectura, si bien puede tener varios conceptos, es algo más alineado a lo práctico, no es aquello que dice que transforma la realidad, los sentidos. Es un estilo de vida en síntesis, ¿no? Es un arte, porque decíamos que el arte no lo hace cualquiera, ¿no? Y más ahora, ¿no? Si todo el mundo lo haría, dejaría de ser arte. Entonces, algo que yo insto a ustedes es que en su vida personal lean. No solamente los trabajos, las actividades que se les va a dejar en la universidad, sino en su vida personal saquen un tiempo, separen un tiempo y lean. Cómprense en libros. Vayan haciendo su biblioteca personal como futuros abogados que cuando alguien entra a su bufete vea, wow. Y no simplemente para impresionar, sino que eso sea un estilo de vida. Que usted sea una persona amante de la literatura. Entonces, ¿qué es leer? Borges dijo que somos lo que somos por lo que leemos, ¿no? La lectura es constitutiva, el cerebro se forma con la lectura y la lectura, pero no basta tener buena vista. Hay que formular preguntas de comprensión, de verdad y de valor que apoyan. Atacan, articulan y ayudan a crear una memoria argumental y la capacidad de juicio. Borges decía en una historia interesante, en un poema que él tenía de los inmortales, decía que bueno, se cruzaron dos inmortales, ¿no? Pero que nunca se dijeron adiós. Cuando nosotros le decimos adiós a una persona, le estamos diciendo que si no nos vemos acá, en este mundo, la próxima vez, tal vez nos encontremos en el cielo, ¿no? Ese es el significado de la palabra Dios. Nos encontremos ya en el cielo con Dios. Y él decía, bueno, dos inmortales no se despiden porque son inmortales, bueno. Ya están en el cielo. No necesitan decirse adiós. Borges fue un escritor que dejó historias muy interesantes, un contenido muy profundo, muy poético, y que bueno, él veía a la lectura como aquello en el cual se centraba su vida, ¿no? Sus pensamientos, ¿no? Entonces un escritor es aquello que plasma sus experiencias, sus acontecimientos, sus emociones a través de un escrito, ¿no? Y Borges fue uno de los escritores más importantes en Argentina, para algunos el más importante, y que fue considerado dentro del boom latinoamericano, como se le denomina, ¿no? Aquel siglo XX donde Latinoamérica empezó a sacar escritores a la altura de Europa, ¿no? Chile, Perú, Argentina, Bolivia tuvo buenos escritores nacionales.
Pero hoy en el siglo XXI ya el boom ha quedado ahí, ¿no? Hoy en día parecieran que los libros lo escriben más de romance, una temática más romántica, más ficticia, ya no tanto poética, ya no tanto artística, o hasta los youtubers se encargan de escribir libros, ¿no? Entonces la lectura ha sido transformada también. Por eso es necesario leer los clásicos, como dicen. Creo que en el cine y en la lectura, en la literatura, los clásicos siempre son lo mejor. Leer es dialogar con el autor, comprenderlo, descubrir su propósito, preguntarle y tratar de hallar las respuestas leyendo, ¿no? Leer es relacionar, criticar o superar las ideas expresadas sin aceptar cualquier propuesta, sino ofreciendo alternativas. El lector activo procesa y examina. Así el significado del texto lo reconstruye. El lector que cuestiona y por qué. ¿Cómo acceder a los grandes pensadores? ¿En qué difiere leer en libro o en computadora? ¿Cómo leer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Recursos se necesitan? Ahora alguien me puede preguntar, y bueno, le dicen cómo leer, ¿no? ¿Cómo empezar a través de la lectura, ¿no? Bueno, es que a mí no me gusta leer. No he adquirido ese hábito. No se preocupe, aún está a tiempo, bueno. La cuestión es que ya empiece. Tenga la voluntad de agarrar un libro y si lee un capítulo hoy, mañana leerá dos y así sucesivamente, ¿no? A veces, si usted no encuentra la lectura por placer, hágalo por necesidad. Placer es verse una serie de Netflix, ¿no? Placer es verse una película, es ir a una fiesta. Pero a veces la lectura es una necesidad y es una necesidad para tu formación como profesional. Estudiar es una necesidad, pues por eso que ustedes están acá de manera responsable. Entonces, no todo en la vida es placer. Hay cosas que tenemos que hacerlo por necesidad. Pero aquel que encuentra en la lectura placer es una persona que lo ha encontrado todo. Y alguien dijo, el escritor Frank Kafka dijo que no existen malos libros, solo que no hemos encontrado el ideal, ¿no? Para iniciarnos en el mundo de la literatura. Entonces, jóvenes, la lectura es algo que nos va a ayudar a crecer, ¿no? Nos va a hacer mejor persona, ¿no? A ver, voy a pedir a alguien que me ayude a leer este concepto más. Paola Chavarría. Voy a pedirle a Paola que pueda leer. Si es que está ahí, Paola. Recuerden que las intervenciones, yo las tomo en cuenta ya. Es una forma de también darme cuenta si está. ¿Está Paola? Hola, Elisa. Ya, por favor, ¿puedes leer? Ya creo que ya entró. Vamos a ver. Paola. Ya creo que hay un problema con su audio. A ver. Oh, ahí está. Creo que se salió. Matías, ¿tú puedes leer? Sí, yo puedo leer, Iván. Por favor. Bueno, Elisa. El arte de leer bien va por otros cauces. Leer bien es otra cosa. Leer significa, ante todo, comprender lo que se lee, analizar cada palabra y cada frase y saber qué se nos está diciendo. Leer bien es alegrarse porque se entiende todo, porque los años de lectura, nuestro vocabulario ha ido aumentando y también es darse cuenta de que aún nos quedan palabras por descubrir y por tanto definiciones nuevas que buscar en el diccionario. Leer bien es sentir lo que el narrador se siente o lo que el personaje vive en cada página, en cada capítulo. Leer bien es ser capaz de transmitir a tu hijo o hija tu pasión por la lectura. Leer bien es conseguir que un no lector se vuelva adicto a los libros y Ya. A ver, una pregunta. ¿Alguien de acá tiene la pasión de leer? Tal vez ya hay algunos que evidentemente son lectores.
¿Qué tipo de literatura les gusta? ¿Alguien podría compartir, no? ¿Qué tipo de libros les gusta leer? Si es que tiene el hábito. Yo, Listen, o sea, no soy, digamos, de leer mucho los libros y esas cosas, pero me gusta escribir, digamos, ¿cómo le puedo decir? Así como usted estaba diciendo, improvisar, ¿verdad? En canciones y esas cosas. Y, y eso a veces, con eso yo me distraigo y me pongo a escribir en canciones, así me expreso, digamos, durante la música. Muy bien. Es cierto, ¿no? Es una forma de artística también los músicos, ¿no? La poesía es algo que nos fluye de manera natural, que ordenamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y se puede plasmar, ¿no? Había mostrado esta imagen cuando se pagaba por leer, ¿no? Interesante, ¿no? Hubo esa década donde, bueno, no había acceso a la tecnología y uno tenía que alquilar un cómic, ya sea una revista deportiva, un periódico, ¿no? Para informarse sobre los sucesos. Entonces la lectura es algo que se puede hacer, ¿no? En cualquier lado, en cualquier lugar, cuando vamos al banco, cuando viajamos en transporte público, aprovechemos el tiempo, todo el tiempo estamos con el celular, ¿no? Pero aprovechemos el tiempo en nuestro trabajo, si es que alguien trabaja, en nuestra casa, busquemos un espacio cómodo y es necesario, ¿no? Entonces esta frase quiero dejar aquí: el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas las miserias del mundo, ¿ya? Es cierto, la lectura nos ayuda a crearnos un espacio en el cual podamos enfrentar los problemas que a veces sobrellevamos, ¿no? Alguien dijo, bueno, aquella persona que no lee no puede viajar, ¿no? A veces el dinero nos impide conocer el continente europeo o otros países, pero viajar también es una forma, podemos viajar también a través de la lectura, ¿no? Conociendo personajes, conociendo antecedentes, nos ayuda bastante, ¿no? Entonces yo insto a ustedes, así de manera personal, ¿no? A que podamos desarrollar este hábito, ¿no? Ustedes pueden ser personas porque están preparándose en la materia de derecho, en la profesión, en una profesión la cual implica estar siempre informado, ¿no? Y la información es en base muchas veces a la lectura. Van a conocer normas, leyes, van a estudiar, pero al momento de argumentar tienen que tener precisión en las palabras que van a adecuar, tienen que conocer, y es por eso que es importante la lectura, ¿no? Por eso digo, si tendría que darles un secreto, resumir cómo hablar en público, yo tendría que decirles lean. Con eso podría decirles todo. Pero es muy difícil, que a veces vienen, ¿no? Coaching que promueven, dicen, ahora vas a hablar en público, vas a hacerte experto, ¿no? Pero si tú no tienes una base es muy difícil que pierdas. Tal vez tengas algunas estrategias o técnicas, ¿no? Pero para que tu forma de llegar al público sea eficaz y contundente, pues tienes que tener dominio profesional, ¿no? Académico. Por eso digo, cuando estamos informados sobre un tema nos sentimos seguros, ¿no? Es decir, me gusta hablar de fútbol, me gusta el fútbol. Al momento de opinar con mis amigos yo me siento seguro porque domino eso, ¿no? Me gusta hablar de música, al momento de hablar de mis amigos me siento seguro. Lo mismo pasa con un público, ¿no? Si voy a exponer sobre algún tema, pero yo lo domino, eso me genera seguridad. Ahora, si no estoy preparado, eso me da inseguridad, pues, ¿no? Entonces, jóvenes, es necesario la lectura, ¿no? Yo esto recomiendo desde los estudiantes de nivel secundaria, porque pienso que la educación hay que transformarla desde ahí, y también en la educación superior. Y digo, bueno, yo no puedo instar a mis estudiantes si yo no soy una persona que lee, ¿no? ¿Cómo puedo decirle, vayan, leen, si yo no doy el ejemplo, no tomo iniciativa, ¿no? Entonces yo acá voy a mostrar algunos materiales, ¿no? Que yo suelo comprar, más especialmente cuando viajo a ciudades como La Paz, Cochabamba, ¿no? Siempre tengo que venirme con algún libro, porque bueno, allá hay una gran variedad y hay buenos precios, ¿no? Y bueno, no simplemente me he limitado a leer lo que es mi campo teológico, sino también el campo histórico, ¿no? El campo político, el campo filosófico, y tener una variedad, ¿no? En tu biblioteca, ¿no? Personal, ¿no? Por ejemplo, el tema de guerras, ¿no? Recuerdo haber comprado este material, el de la Segunda Guerra Mundial de Adolf Hitler, a un precio muy barato, en Cochabamba,
me gusta leer mucho sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son materiales que a veces a mí me generan placer, ¿no? Temas que tengan que ver con la política, ¿no? Las ideologías, ¿no? Entonces es necesario que ustedes puedan profundizar, ¿no? Y más o menos también obras que tengan que ver con la historia de nuestro país, ¿no? Que a veces estamos olvidados en los personajes, ¿no? Que tenemos acá en Bolivia. Y entonces yo recomiendo a que ustedes lean, ¿no? Gabriel García Márquez dijo, por lo menos habría que leer 100 libros en la vida para escribir tu libro propio, ¿no? Y bueno, después de tanto tiempo que yo practiqué eso, me animé a escribir el mío, ¿no? Entonces, estos son algunos de los que tengo, ¿no? Me gustaría tener más incluso. Cada que tengo la oportunidad de comprarme, me compro. Y algunos que creo que son mis favoritos, los que les he mostrado. Pero yo los insto a que ustedes también sean personas de lectura, ¿no? Insto a que esto podamos compartir con los demás y que usted no vea un gasto comprar un libro, ¿no? No vea un gasto comprar un libro, sino vea una inversión a su conocimiento. Gastamos, qué sé yo, a veces comprándonos diamantes para jugar al Free Fire, ¿no? Especialmente los jovencitos, ¿no? Gastamos en una fiesta. A veces gastamos nuestro dinero, es cierto, no en darnos un lujo, comprarnos alguna ropita, pero si usted va a comprar libro, vea que eso es una inversión para su conocimiento. Cuando usted toma una especialidad, un curso, es una inversión que usted está invirtiendo a futuro. Recuerdo trabajar para pagarme la maestría, yo decía, con toda esta plata me hubiese comprado un auto o algo, ¿no? Pero tuve que ver la forma de pagarme la maestría trabajando 2 años. Y bueno, al final esto es lo que me dio la posibilidad de hoy estar con ustedes, ¿no? Uno invierte en sus conocimientos y al final da resultados, ¿no? Entonces, uno tiene que saber, no voy a decir administrar los recursos porque cada uno sabe, ¿no? Lo que hace con su vida privada, pero en el caso de aconsejarles de cuando compran algún material o ustedes paguen por alguna capacitación, algún curso, sepa que eso es inversión para su crecimiento académico. Que cuanto más currículum tenga hoy, se le abre más oportunidad, a pesar de que a veces es cierto que en nuestro país se ha politizado el tema del valor al currículum, ¿no? Profesional, ¿no? Pero si usted es bueno, siempre va a haber una puerta para usted. Si usted es una persona que tiene buenos hábitos, es una persona preparada, que no se ha limitado en algo, sino que ha seguido aprendiendo, ha seguido tomando cursos, ha seguido leyendo libros, siempre habrá una oportunidad para usted. Entonces tiene que buscar simplemente, ¿no? Ahora que es su primer año, yo animo a la reflexión de que podamos adquirir el hábito de la lectura, que al finalizar esta materia, usted diga, bueno, en expresión oral por lo menos he asimilado de que verdaderamente la lectura es importante, ¿no? Para que yo pueda hablar bien en público, para que yo pueda escribir correctamente y como futuro abogado sepa destacarme y marcar la diferencia. No sé si hay alguna duda más, alguna consulta más hasta acá, algo que no queda claro tal vez. Ya para ir viendo los últimos detalles, voy a compartir una diapositiva más y con esto vamos a cerrar ya. Quería mostrarles el discurso, eso quedará pendiente para la próxima clase y voy a estar con características lingüísticas importantes para escribir bien. ¿Se puede ver la pantalla? No, dice solo media pantalla. Ya, a ver qué es lo que pasa. Ahora sí, yo creo. Ahora sí, ¿no? Ya. Una vez que hemos hablado de la lectura, eso nos induce a poder escribir correctamente, ¿no? Hay características para saber escribir, ¿no? Si bien esto vamos a abordarlo más a fondo en la redacción, la narración, el ensayo, el artículo, que vamos a verlo en la próxima clase, hoy voy a dejar una base, ¿ya? Para que usted pueda ver. Los textos literarios por lo general tienen 3 divisiones, ¿no? Está la narrativa y dentro de esto está clasificado la novela, el cuento, la leyenda y la fábula, ¿no? Mucho de esto lo llevamos en el colegio, ¿no? La lírica, ¿no? Un poema, una oda, una canción, ¿no? La lírica es lo que
con lo que trabajan los músicos. El drama tiene que ver con la tragedia, la comedia, entre otras cosas. Algunas definiciones básicas sobre redacción de texto, que es redactar, expresar por escrito pensamientos, sentimientos, conocimientos que previamente se han organizado racionalmente, ¿no? Eso es redactar, ¿no? Expresar por escrito, ya sea nuestra forma de pensar, nuestro sentir, lo que conocemos, pero lo hacemos de una manera más organizada, ¿no? A través de la razón. El texto es cualquier tipo de escrito, ¿no? Desde una novela monumental a una simple tarjeta con un saludo, ¿no? Entonces, un texto puede ser desde un libro hasta un pequeño mensaje, ¿no? Lo cual también implica una buena redacción, ¿no? Se emplea también expresiones como redacción escolar, redacción académica, redacción comercial o redacción literaria, ¿no? Hay diferentes tipos de redactar documentos, ¿no? Una cosa es un documento comercial, otra cosa es un documento escolar, otra cosa es un documento académico, otra cosa será un documento jurídico, y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es informal, lo que es académico, ¿no? Informal tiene que ver con la que hacen los particulares en relación a sus amistades, contactos familiares o incluso a sí mismo, ¿no? Formas de diario, ¿no? La redacción de carta estaría integrada aquí. Seguramente nuestros padres o nuestros abuelos enamoraban por carta, pues, ¿no? Era una forma de redactar, era algo informal, pues, ¿no? No había una formalidad, no hay un esquema, ¿no? Hoy en día nosotros ponemos en internet cómo redactar una carta y nos sale un esquema, ¿no? Específico, ¿no? Pero para hacer una redacción académica hay que respetar normas, pues, ¿no? Recientemente las normas APA con las que ustedes van a trabajar seguramente. Cada universidad trabaja con una norma específica. Recuerdo que en mi universidad era la Turavia, pero ahora la APA se ha ido siendo universal, ¿no? En muchas universidades. Hay que respetar normas, pues, ¿no? Al momento de hacer un documento. En la tesis es ahí donde uno brega fatal, ¿no? Porque para hacer algo académico se requiere mucha rigidez, ¿no? La forma en cómo vamos a escribir, de qué forma vamos a respetar el formato. Entonces lo académico es algo distinto. ¿Por qué la palabra académico, no? Hay que conocer también las palabras, el origen de las palabras. En la Grecia antigua estaba la academia, ¿no? Donde enseñaba Sócrates, enseñaba Platón, Aristóteles, ¿no? Sócrates fue el maestro de Platón, Platón fue el maestro de Aristóteles, ¿no? Y ellos tenían las academias, pues, ¿no? Y ahí enseñaban a sus estudiantes, ¿no? Entonces de ahí deriva el término académico, ¿no? La academia, que era un lugar, un sitio donde uno aprendía conocimiento, ¿no? La técnica, que es la propia de los ámbitos técnicos o científicos en cada campo, ¿no? Se utiliza de forma habitual. El lenguaje o jerga técnica propia de la disciplina considerada ya sea ingeniería, arquitectura, física, nuclear o sociología, entre una variedad amplísima, como es lógico, ¿no? En la técnica tiene que ver más que todo el aspecto de las disciplinas como la ingeniería, la arquitectura, la física, ¿no? Y acá está el tema de la redacción de carta, ¿no? Usted va a trabajar seguramente mucho con carta, ¿no? Aquí yo he puesto un ejemplo breve, ¿no? Para que usted no se pueda complicar, ¿no? Tiene que tener una fecha, un encabezado, a quién va dirigida, ¿no? El saludo, el receptor de la misma, introducción, ¿no? Sobre el tema a tratar o presente del mismo. Yo puedo preguntar en el examen cómo se redacta una carta, ¿no? Una pregunta básica, pero usted tiene que saberlo porque como va a trabajar en una institución o ya sea de manera privada o personal, se va a manejar mucho con cartas, ¿no? Entonces ya a estas alturas tiene que tener un conocimiento sobre cómo elaborar una, ¿no? Futuro profesional, a veces nuestros padres o una persona mayor nos dice, ayúdame a hacer una cartita para tal institución, ¿no? Entonces uno tiene que redactarla bien como profesional, ¿no? Para que esa carta pueda impactar a la persona que la va a recibir. Redacción administrativa. En toda institución administrativa también tienen sus normas, ¿no? De cómo dirigirse a la autoridad. Yo trabajo en un colegio y tengo que presentar planes, tengo que presentar documentos a cada instante, ¿no? Pero ahí nos muestran un modelo de cómo debo hacer, ¿no? Entonces hay una administración, tanto en lo privado como en lo público siempre existe. En lo público también se te pide siempre informes, ¿no? Entonces uno tiene que acostumbrarse a esto, ¿no? En cualquier institución uno vive presentando informes. Acá en la universidad, al igual que ustedes presentan tareas, yo debo presentar informes, ¿no? Entonces es así en toda institución, ¿no? Hay un conducto regular.
redacción literaria, ¿no? Tiene una vocación artística y se expresa mediante relatos, ¿no? Cuentos, novelas, ¿no? Especialmente los libros. Y está los esquemas, ¿no? Tanto el descriptivo, el narrativo, en la redacción de textos según el estilo y la intencionalidad del escrito, ¿no? Entonces, para ir cerrando ya esto, los esquemas son algo que nos ayudan a orientar, ¿no? Acerca de cómo elaborar de manera organizada un texto, ¿no? Por ejemplo, están los mapas mentales, ¿no? Eso yo les voy a proporcionar un link más adelante para que ustedes puedan ver y hacer tal vez sus trabajos. Son similares a los mapas conceptuales, pero un poco más organizado y más amplio, ¿no? Entonces, son estrategias y técnicas que nos sirven muchas veces para estudiar, ¿no? En la universidad. Finalmente, vamos a ver lo que es argumentar algo, ¿no? Expresar algo, explicar, entre explicar y argumentar hay una diferencia, ¿no? Argumentar uno está expresando prácticamente lo que cree que es la realidad sobre el asunto, y explicar es simplemente a veces resumir algo que se nos ha dejado, ¿no? Entonces, uno tiene que saber resumir, tiene que saber dar buenas explicaciones, tal vez sobre algo que ha visto o le han contado, pero argumentar es algo de que uno lo ha estudiado, lo ha analizado, ¿no? Y tiene el convencimiento total, y si es posible, si alguien va al contraste de mi argumento, yo tengo que saber replicar, ¿no? Y para eso también existen esquemas, ¿no? Y finalmente estos son, tiene que ver con la semántica, ¿no? Un poco en el plano oral y en el plano escrito, ¿no? Lo que tiene que tener, ¿no? Cuando uno habla tiene que tener resonancia, articulación, ¿no? Tono de voz, volumen, intervalo, tiene que haber un silencio entre las palabras. En el escrito tiene que haber puntuación, pausas, énfasis, apoyo, recursos visuales, espaciales y tipográficos, ¿no? Eso es un paralingüístico, ¿no? Tanto en lo que es el plano oral como el plano escrito, ¿no? Hasta acá vamos a quedar, no sé si queda alguna duda, queridos jóvenes, queridas señoritas. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna tarea que no va a dar? ¿Listo? Muy bien, muy buena pregunta. La próxima clase yo les voy a especificar, les voy a dejar ya la tarea. En esta ocasión simplemente he querido avanzar, como en la primera clase formal, para que ustedes ya vayan teniendo una base, ¿no? De lo que vamos a ver más adelante. La próxima clase ya dejaré asignado unos trabajos para que ustedes lo puedan realizar, pero por esta ocasión simplemente he querido llevar la clase y hacer de que ustedes, bueno, se pueda preparar para lo que viene, porque bueno, ya vamos a ir aumentando la intensidad, ¿no? Vamos a ir viendo nuevas cosas, a niveles más superiores. Esto es una base para que usted pueda entender. No va a haber tarea por esta ocasión, la próxima semana sí voy a asignar algunos trabajos. ¿Alguna otra consulta más? Muy bien, tengo que correr, también tengo clases en el colegio. Que Dios los bendiga y tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos a la próxima, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego. Todo esto va a ser subido a la plataforma cuando se habilite, ¿ya? Hasta luego. Hola, Alexander.